Saguac Radio, Veritas Audir, presenta. Hoy, mientras venía para aquí, pensaba, ¿no sería bueno a esta altura hacer una especie de pequeño balance? ¿Qué les parece? ¿Qué impresión tienen de cómo van marchando estas reuniones? Muy bien. A mí me están ayudando mucho. Me están aclarando muchas cosas. Estoy como redescubriendo, reubicando mi cristianismo. Los sacramentos, la iglesia, todo. Claro, muchas veces me quedan dudas, puntos oscuros. Pero poco a poco, ¿no es cierto? A mí también me están resultando bastante interesantes. Aunque les confieso que hay días que me cuesta. Es todo tan distinto, tan nuevo. A veces algo medio mareada. Saben, a mí lo que me da pena es que Luis, mi esposo, no quiera venir. A él sí que le harían tanto bien estas reuniones. Quién sabe si viniera, lo mejor. Pero es inútil. Por más que le digo, no quiere. ¿No tiene tiempo? Él siempre está tan ocupado. Sí, tan ocupado perdiendo el tiempo con sus dichosas reuniones políticas. Ahora, para peor, se metió en ese movimiento nuevo, medio, no sé, medio socialista. Pero no es solo falta de tiempo. Es algo mucho más grave. En fin, ¿para qué hablar? Cada cual lleva su cruz en la vida, ¿verdad? Algo mucho más grave. ¿Qué quieres decir? ¿No te das cuenta lo que quiero decir? Falta de fe. Sí, Luis es de esos que no creen. Es ateo, dice. Ay, miren qué rezo, a ver si Dios le manda aunque sea un poquito de fe. Pero nada. No, que voy a ir a reuniones de religión. Ustedes, los católicos, están en la luna. A mí me importa lo que pasa en este mundo, no en el otro. ¿Qué no daría yo? Mi vida daría porque mi esposo encontrara el verdadero camino, el buen camino. Un momento, Norma. ¿Cómo dijiste? El verdadero camino. El buen camino. Ven, nos creemos muy renovados, pero nos ponemos a hablar y enseguida nos afloran los viejos esquemas. ¿Quiere decir entonces que solo nosotros, los cristianos, marchamos por el buen camino? ¿Que somos los únicos que nos salvamos? ¿Que tu esposo, como la mayoría de la humanidad, va por el mal camino, por el camino equivocado? Bueno, eso del buen camino es un modo de decir. Se me escapó sin querer. Se te escapó porque lo sientes. En el fondo es eso lo que piensas. ¿No es cierto, Norma? ¿Y qué quieren que les diga? Y bueno, yo la comprendo a Norma. En el fondo, al final, es así. Será duro, será doloroso decirlo, pero es así. El que no está conmigo está contra mí. Se está con Cristo o no se está con Cristo. Y no hay más que... ¿Cómo? Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora no sirvió de nada. Volvemos a la idea de dos caminos, uno que lleva a la salvación y otro que no. A la idea de que hay unos pocos que vivimos en la verdad y que todos los demás viven en el error. Que nosotros, los cristianos, vamos por el camino firme, seguro, mientras todos los demás andan perdidos, dejados de la mano de Dios, como se dice, rechazados por Dios. Norma, yo no conozco mucho a Luis, pero por lo que sé de él, es un luchador. Un hombre comprometido que se ha dado entero en la lucha por la justicia, por hacer de este país un país más fraterno, más humano. ¿Y tú crees que eso a Dios no le interesa para nada? ¿Que Dios no está comprometido también en esa lucha por la justicia, por la fraternidad, por la liberación de los hombres? Por supuesto que sería estupendo y todos nos alegraríamos mucho si tu esposo llegara a descubrir a Cristo. ¿Acaso en el fondo lo está buscando sin saberlo? Pero decir que porque no está en la iglesia, todo lo que hace es perder el tiempo, que no sirve para nada, que vive en el error. Ay, Norma, si estas reuniones no te sirven para comprender el valor de lo que está haciendo tu esposo, entonces de bien poco te sirven. El cristiano es el que sabe, Norma.
el que sabe el valor de lo que los demás hacen sin saber. Todos los hombres que aman, cristianos o no cristianos, lo sepan o no lo sepan, marchan hacia Dios. Todos juntos. Luis también. Tú, como cristiana, debieras ser la primera en apoyar a tu esposo en su lucha. Si tu cristianismo no te lleva a comprenderlo y a acompañarlo, entonces todavía no has comprendido qué es ser cristiano. Un momento. ¿Cómo que? Dices que él no quiere venir a estas reuniones porque piensa que nosotros, los católicos, solo nos ocupamos del cielo, del más allá. Perdona, Norma, no te lo digo por herirte, te lo digo con todo cariño. Pero si esa es la imagen que tú le das a tu esposo de los católicos, la imagen que él se ha formado de la Iglesia a través de ti, entonces tienes razón en no querer saber nada de nosotros. Piensa, Norma, todo lo que hemos visto sobre la fe, sobre la Iglesia, sobre los sacramentos. Hemos visto bien claro que pertenecer a la Iglesia no es condición para salvarse, que los cristianos no somos los únicos que Dios ama, que la fe y los sacramentos no son un privilegio, sino otra cosa. Que para salvarse, lo único que pide Dios, lo único, es amar de verdad, darse a los hermanos. Y que ese amor ya vale para Dios como un comienzo de fe, como un sacramento de deseo. Es el caso de tu esposo, Norma. Y entonces, ¿cómo puedes decir que va por el camino equivocado? Bueno, yo no quise decir tanto. Quizá ustedes en eso tengan un poco de razón. Pero con todo, ¿no dicen ustedes mismos que el cristiano es el que sabe? Y eso que el cristiano sabe es importantísimo, ¿no es cierto? Bueno, Luis no tiene fe. Luis no sabe. Entonces, ¿cómo no va a correr constantemente el peligro de equivocarse, de tomar por un camino equivocado? Mira, Norma, si Luis se ocupara solo de sí mismo, si fuera un egoísta, si viviera solo para sí, para ganar plata, entonces sí andaría por el camino equivocado, por más católico que fuera. Acuérdate del Evangelio. Mateo 25, el juicio final. ¿Qué les preguntará Dios a todos los hombres? ¿Me dieron de comer cuando tuve hambre? ¿Me abrigaron cuando tuve frío? O sea, ¿cómo se portaron con sus hermanos? Y punto. No les preguntará si creyeron en él o no creyeron, si están bautizados o no. No. Lo único que les va a preguntar es, ¿amaron o no amaron? Todos, cristianos y no cristianos, seremos juzgados igual, por la medida del amor que supimos dar a los demás. Un momento. Hasta ahora hablaron ustedes dos. Ahora déjenme hablar a mí. Ustedes citan mucho el Evangelio. Mateo 25. Pero déjenme citar los Evangelios a mí también. En los Evangelios hay otras cosas. No solo Mateo 25. Marcos. Acá está. Marcos 16:16. Id por todo el mundo y predicad. Aquí está. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. ¿Mm? ¿Qué me dicen ahora? ¿Ven? Ahí está, bien clarito. Más claro, échele agua. El que no crea se condenará. Aquí no se habla nada del amor, ni de si tuve hambre y me diste de comer, ni nada de eso. No, aquí se habla de una cosa bien concreta. Del que crea y se bautice. De la fe y los sacramentos. Y es palabra de Dios. ¿Qué quieren? Yo he venido a todas las reuniones. Se han dicho cosas muy lindas, algunas seguramente muy ciertas, otras no sé. Pero a mí esto de Marcos me sigue resonando. Por más que hago, por mejor voluntad que pongo para renovarme, de esto no puedo salir. Todo lo demás que ustedes dicen podrá ser o podrá no ser. Pero esto es tajante. El camino de la salvación pasa por la fe y por la Iglesia, obligatoriamente. El que crea y se bautice. Que no hay dos caminos. Aquí está. Está el camino cristiano y está el otro,
que aquí bien claro se dice a dónde lleva. Desgraciadamente. Yo no es por afligir más a la pobre Norma, pero cuando ella se angustia por la salvación de su esposo, no es porque sí. Y cuando ella dice, ojalá mi esposo encuentre el buen camino. Sí, aquí está. Este es el único buen camino. Pero entonces, ¿cómo en Mateo 25? Y no solo en Mateo, en Juan. Todo amor viene de Dios. Ven ahora porque Todo amor viene de Dios y va a Dios. El que crea y se bautice. Tuve hambre y me diste de comer. Marcos. Marcos. Sí, Mateo. ¿Los estás oyendo? Ah, sí, los estoy oyendo. ¿Y qué me dices? ¿Qué te voy a decir, Mateo? Que hay algunos cristianos que no entienden nada. Pero óyelos, Marcos. Óyelos. Siguen hablando de dos caminos. Uno que salva y otro que no. Y no se dan cuenta que hay un solo camino para llegar a Dios. Un solo camino para todos los hombres. Que el camino del amor y el camino de la fe son el mismo camino. Que la fe y el amor no pueden ser dos cosas diferentes. Que en el fondo son la misma cosa. Bueno, también hay que reconocer, querido Marcos, que tú en tu evangelio lo pusiste de un modo un poco difícil. Eso de que el que tenga fe y se bautice se salvará, y el que no... Pero, Mateo, ¿qué es la fe sino el nombre cristiano del amor? ¿Qué son los sacramentos sino el signo visible, el signo cristiano de ese mismo amor? El Señor las dos veces quiso decir la misma cosa. Estaba hablando siempre de lo mismo. En tu evangelio se refería al juicio universal, al juicio de todos los hombres. En el mío se refería particularmente a los cristianos. Por eso habló de la fe. Pero ¿qué son la fe y los sacramentos sino la manera cristiana de vivir el amor? El mismo amor siempre. Claro, evidente. ¿Cómo no entienden? Sí, ¿cómo no entienden que todos los hombres, cristianos y no cristianos, van a ser juzgados todos con la misma medida? La medida de su abnegación, la medida de su entrega a los demás. Habría que mostrarles. Si ellos estuvieran aquí, si pudieran ver como lo vemos nosotros, cómo es el juicio de cada hombre en concreto. Cuántas sorpresas se llevarían, viendo que Dios los pone a todos en la misma fila, viendo que todos llegan a Él por el mismo camino. Sí, cuántas sorpresas. Viendo juzgar a los no cristianos, por ejemplo. Verían, sí, ciertamente, algunos ser hallados culpables por no haber entrado en la iglesia. Habrá hombres a los que el juez les diga: Hugo, tú a sabiendas, conscientemente, te negaste al llamado del amor. Tú sabías que mi iglesia era necesaria. Te llamé para ser mi emisario, mi testigo. Y me oíste llamarte, pero no quisiste. Para ti la forma concreta de vivir el amor era la manera cristiana. Y por egoísmo, por comodidad, por cobardía la rechazaste. Te rehusaste a amar. Eres culpable, Hugo. Claro, habrá algunos hombres que merecerán ser juzgados así. Pero en cambio, hay tantos otros que... Adolfo, tú estarás conmigo para siempre. No entraste en la iglesia. También hay que ver qué clase de cristianos tenías alrededor. Pero supiste amar. Fuiste solidario. Luchaste. Te diste a tus hermanos. Te jugaste por ellos. Para mí es como si hubieras tenido fe. Sí, fe. No me mires con esa cara de sorpresa. Aunque no sepas decir el credo, aunque no me hayas reconocido a mí en tus hermanos, te diste a ellos. Creíste en el amor. Y eso ya es una forma de creer en mí. Esa entrega al amor ya era un comienzo de fe. Tuviste más fe que muchos que se dicen cristianos. Cada uno de tus impulsos de amor
fue como un sacramento de deseo. Aunque no lo supieras, al marchar junto a los hombres, tú marchabas hacia mí. Así, a cada uno el Señor lo va juzgando según lo que dio a los otros. A veces llegan almas casi desnudas, vidas tristes, enfermas, oscuras, sumergidas. Y en el Señor se dibuja una mirada de honda ternura, de compasión. Si fuéramos a poner en la balanza lo que dio esta mujer, pesaría bien poco. Sí, dio muy poco. Pero también hay que ver qué poco, que nada recibió viviendo oprimida, sumida por el egoísmo de algunos hombres en una vida infrahumana. Sara, yo te bendigo. Diste muy poco, pero no tenías más para dar. Lo diste todo. Y en cambio a otros... Fernando, tú eres médico. Sabías curar. Tenías en tus manos un instrumento magnífico para obrar el amor. A ti se te dio más. Tenías que dar más. Y en cambio, ¿qué hiciste con lo que sabías? ¿Qué hiciste con tu medicina? Con ese instrumento que se te dio para amar. Lo único que pensaste es en ganar dinero con él. Mientras yo agonizaba en cada uno de mis hermanos, en cada enfermo pobre. Tu saber no era un privilegio, no se te dio para ti solo. Eres culpable, Fernando. ¿Y a los cristianos? Así mismo juzgará el Señor a los cristianos. Con la misma vara, la del amor. Pero exigiéndoles más, como a Fernando, el médico, porque recibieron algo especial y tenían eso para dar. ¿Qué les preguntará el Señor a los cristianos? Ustedes, los cristianos, recibieron un instrumento propio para amar, un instrumento precioso. La fe y los sacramentos, mi mensaje y mi signo. ¿Qué hicieron con ese instrumento? ¿Cómo amaron con él? Por la fe, ustedes sabían el valor de lo que hacen los demás hombres de buena voluntad. Sabían el secreto de esa marcha común de los hombres hacia mí. Y bien, ¿qué hicieron con eso que ustedes y solo ustedes sabían? Supieron reconocer los valores humanos, esos valores que ustedes sabían que, ya por ser humanos, eran divinos. Participaron en la lucha común de los hombres. Supieron ver el valor de esa lucha. Contribuyeron con eso que sabían a la marcha de todos los hombres. O se encerraron indiferentes en el castillo de su fe. ¿Cómo vivieron esa fe? ¿Como un privilegio para ustedes solos? ¿O como una responsabilidad? ¿Como un mensaje de esperanza que se les dio para los demás? ¿Qué hicieron con los sacramentos? ¿Se los guardaron para ustedes? ¿O supieron compartirlos, transmitir a los demás hombres su luz y su calor para ayudarlos en su marcha? A ustedes, cristianos, les dije,
Ustedes son la luz del mundo. Pero les dije también, no se enciende una lámpara para esconderla debajo de un cajón, sino para que alumbre a todos. Y bien, hicieron que mi luz alumbrara a todos. Yo los elegí a ustedes para algo. Les revelé mi amor. Me di a conocer a ustedes para que fueran mis mensajeros, mis enviados. De ustedes dependía que la esperanza no mintiera en el mundo. A través de la fe les revelé que yo vine a liberar a todos los hombres, que yo estoy comprometido con la lucha de todos los hombres. ¿Se comprometieron ustedes? ¿Lucharon? ¿O solo se preocuparon del cielo? ¿Vivieron con la mente puesta en el más allá? La misión de ustedes era amar, no era otra. Era la misma de todos los hombres. Amar. Amar con eso que sabían. Amar con eso que yo les revelé. Y bien, ¿cómo amaron? Y así, en la medida de lo que puedan responderle con los actos de su vida, muchos cristianos serán recibidos para siempre en la amistad del Señor, porque supieron cumplir su misión de amor, porque supieron alumbrar el camino, porque supieron darse. Pero otros cristianos, en cambio, encontrarán en él al juez severo. Eugenio, cristiano, ¿qué hiciste con tu fe? ¿Qué hiciste con los sacramentos? No te pregunto si tuviste fe, ni si recibiste los sacramentos. Eso ya lo sé. ¿Sabes el credo de memoria? Comulgaste todos los domingos. Dices que creíste en mí. ¿Y qué? Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. No. Lo que yo te pregunto es, ¿qué hiciste con esa fe y esos sacramentos? Tu fe no fue vivida. Convertiste mis sacramentos en un objeto de uso personal, para ti solo, y no quisiste hacer de ellos una respuesta para otra cosa. Y así, cuando comías de mi cuerpo y bebías de mi sangre, estabas comiendo y bebiendo tu propia condenación. Por ti, Eugenio, por ti fue dicho, el que no crea se condenará. Sí, no me mires con ese asombro. Tú en realidad no creíste en mí, sino en un Dios hecho a la medida de tu egoísmo, porque no amaste. No creíste en mí porque no creíste en los hombres, porque no creíste en los otros. No creíste que todos eran hijos míos. Te evadiste de su lucha. Solo pensaste en salvarte tú, en salvar tu alma, y olvidaste que yo dije, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que esté dispuesto a perderla por mí y por mi evangelio, ese la salvará. Tú no amaste, Eugenio. No convertiste eso que sabías, eso que tenías, en un instrumento para amar mejor. Desde la carretera que iban construyendo penosamente, todos juntos, los hombres te llamaban. ¡Ven tú! ¡Ayúdanos a abrir el camino! ¡Empuja con nosotros! ¡Alúmbranos la ruta! Pero tú no querías ensuciarte las manos.
Tenías miedo a mezclarte, a extraviarte. Quisiste seguir marchando por tu camino aparte, tu camino lisito, cómodo, limpio, pavimentado, tu camino privado, seguro, tranquilo, con poca gente, y te engañaste. A mí, todos los hombres, todos llegan por un solo camino, por un mismo camino, el del amor a los hermanos. Tú pensabas que había dos caminos, pero había uno solo. Sawak Radio, Veritas Audire, presentó